Saludos, bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión vamos a aprender cómo funciona el redondeo en .NET. Pero no simplemente vamos a ver cómo funciona su sintaxis, sino que vamos a entender cómo funciona este internamente. Antes de continuar con el video, quiero informarte que si quieres aprender .NET completamente desde cero, vas a encontrar en la descripción de este video un link a mi curso completamente nuevo y con un fabuloso descuento solamente para las personas de YouTube. Continuemos. Pues bien, para este ejemplo vamos a crear una variable de tipo float llamada número, que va a ser igual a 33.5. Por ejemplo, 0.5. Y ahora nosotros vamos a redondear esta cantidad. Nosotros solamente tenemos dos maneras de redondeo, que es redondeo hacia arriba y redondeo hacia abajo. Cuando hablamos de redondear hacia arriba, quiere decir que vamos a eliminar este decimal que está a la derecha y aquí se va a aumentar en 1 la cantidad que esté a la izquierda. En este caso tendríamos 34.0. Cuando hablamos de redondeo hacia abajo, hacemos exactamente lo mismo, eliminamos este decimal, pero el número que está a la izquierda queda intacto, es decir, se queda, por ejemplo, 33. Ahora nosotros vamos a redondear esta cantidad. Para esto vamos a llamar a console.writeLine y para nosotros hacer el redondeo debemos llamar a la clase que nos provee .NET, que es una clase estática. Más adelante en otro video voy a explicarte bien qué es una clase estática y cómo es que funciona internamente. Pero por ahora simplemente vamos a llamar a nuestra clase más de matemática, y vamos a acceder al método run, que es este que tenemos aquí. Abrimos y cerramos paréntesis y aquí dentro es que vamos a indicar qué valor queremos redondear. En este caso vamos a pasar nuestra variable número y vamos a ver cómo funciona este redondeo. Le damos a ejecutar y vamos a ver lo siguiente. Vemos que aquí el redondeo fue exitoso. Tenemos el valor 34, es decir, tuvimos un redondeo hacia arriba. Sin embargo, si nosotros aquí colocamos, por ejemplo, 34, en teoría deberíamos tener un redondeo hacia arriba, es decir, deberíamos obtener 35. Si ahora le damos a ejecutar, podemos ver lo siguiente. Podemos ver que aquí, inesperadamente, tenemos 34, es decir, que ahora, en vez de hacer un redondeo hacia arriba, hizo un redondeo hacia abajo. Pero nosotros no hemos hecho prácticamente ningún cambio. Incluso el punto decimal que tenemos es el 5. ¿Por qué hizo esto? Bueno, eso se conoce como redondeo bancario. Vamos a ver por qué. Primero, para entender cómo funciona esto, vamos a entender cómo funciona el redondeo tal cual lo conocemos. Nosotros en la escuela nos explicaron, básicamente, que toda cantidad que tenga un decimal igual a 5 o mayor a 5 se va a redondear hacia arriba. Veamos. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Esta parte es un poco tediosa, pero es necesario para que tú entiendas bien cómo es que funciona. Vamos a hacer lo siguiente. Esta parte del video la voy a adelantar. Pues bien, aquí tenemos estas cantidades. Vamos a ver cómo funciona. En la secundaria o primaria nos explicaron siempre que una cantidad va a tener un redondeo hacia arriba siempre y cuando su valor decimal a la derecha más próximo sea 5 o mayor o igual a 5. Por aquí tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema? Bueno, aquí tenemos estas posibilidades de que haya un redondeo hacia abajo, pero tenemos estas posibilidades de que haya un redondeo hacia arriba. Entonces, como podemos ver, tenemos 4 posibilidades de que el redondeo sea hacia abajo, pero en cambio tenemos 5 de que sea hacia arriba. Y esto puede generar bastantes problemas cuando estamos buscando una precisión. Entonces, .NET en esta parte, aquí, crea una condición más para poder igualar la balanza, para que tengamos 5 posibilidades de redondear hacia abajo y 5 de redondear hacia arriba. Entonces, .NET lo que hace es que utiliza la siguiente lógica. Si el número decimal más próximo es 5, pero el número que está a la izquierda es par, se va a hacer un redondeo hacia abajo. En cambio, si este número es impar, se va a hacer un redondeo hacia arriba. De esta manera se equilibra la balanza y podemos tener más precisión.
Para ver cómo funciona, vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a eliminar esto. Bueno, este ejemplo sirvió para explicarte cómo funciona el redondeo actualmente y cómo lo conocemos, o no actualmente, sino como se conoce popularmente. Tenemos 4 posibilidades para hacer un redondeo hacia abajo y tenemos 5 para hacer un redondeo hacia arriba. Muy bien, vamos a eliminar esto. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Si ahora nosotros creamos otra variable llamada 2 y aquí en vez de 34 ponemos 33, vamos a ver lo siguiente. Le damos a ejecutar y como puedes ver, efectivamente, siempre y cuando el número sea impar, como en este caso, el número de la izquierda sea impar y el punto decimal sea 5, este va a ser un redondeo hacia arriba. Por eso aquí hizo un redondeo a 34. En cambio, cuando el decimal sea 5 y el número que esté a la izquierda sea un número par, va a ser un redondeo hacia abajo. Pero ahora vamos a hacer el siguiente ejemplo para que veamos cuál es la utilidad real de esto. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imaginar que tenemos que sumar estos valores. Muy bien. Estos valores sumados sin ningún tipo de redondeo nos da una cantidad de 16.6. Pero nosotros ahora vamos a hacer esta misma suma, pero redondeando estos mismos números. Para esto vamos a crear un array de tipo float llamado números, que va a ser igual a todos estos valores. Lo separamos por coma, ya que es un array, y le vamos a agregar el sufijo f para que no tengamos ningún error. Muy bien. Entonces, ahora vamos a crear una variable de tipo double. ¿Por qué tipo doble? Muy sencillo. El tipo de dato que devuelve el método run de la clase math es de tipo double. Por eso, para nosotros poder trabajar con estos valores y poder manejarlos, necesitamos crear una variable de tipo double o decimal. Pero en este caso vamos a utilizar el tipo double. Se va a llamar resultado redondeo bancario, que es como se le llama a este tipo de redondeo. Se le llama redondeo bancario porque ese es el tipo que se utiliza principalmente en la banca y va a ser igual a 0. Muy bien, ahora nosotros vamos a crear un for each. Este for each vamos a crear una variable de tipo double llamada r de resultado y va a navegar todos los valores que tengamos en nuestro array números. Muy bien. Y nosotros ahora vamos a tener el resultado redondeo bancario más igual a r. Muy bien, esta es una manera bastante sencilla de hacer una suma de todos estos valores. Y ahora vamos a mostrar en pantalla el resultado. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir bancario para que sepamos que estamos hablando del redondeo bancario. Y le vamos a pasar este valor. Muy bien, aquí todavía no está hecho el redondeo. Primero vamos a verificar que efectivamente la suma de estos valores sea 16.6. Le damos a ejecutar. Aquí tenemos bancario, que es lo que hicimos ahora mismo, y tenemos 16.6. Es decir, que efectivamente la suma de estos valores nos da como resultado 16.6. Ahora vamos a aplicar un redondeo. Y para esto vamos a hacer lo siguiente. Llamamos a nuestra clase math y a nuestro método round. Abrimos y cerramos paréntesis. Y vamos a eliminar aquí. Ok, tengo un paréntesis de más. Listo. Vamos a eliminar esto para que el código, bueno, vamos a dejarlo aquí, pero vamos a ponerlo un poquito más para abajo. Muy bien, si ahora le damos a ejecutar, podemos ver lo siguiente. Podemos ver que ahora el redondeo bancario que lo tenemos es 17. Es decir, en vez de 16.6, como aplicamos un redondeo, tenemos 17. Muy bien. Vamos a eliminar esto que tenemos aquí para que sea más legible el código. Y aquí vamos
a escribir el monto. Vamos a escribir para tenerlo como referencia. Referencia 16.6. Vamos a ejecutar. Esto es para darle un poquito más de orden. Vamos a ver. Muy bien, aquí tenemos el valor de referencia 16.6 y aquí tenemos el valor de esta suma redondeado. Como podemos ver, no es tan alejado de la realidad, es decir, 16.6 y 17 no están muy lejos. Pero ¿qué pasa si en vez de aplicar un redondeo bancario, que es el que viene por defecto cuando usamos redondeo en .NET, utilizamos el redondeo que conocemos popularmente? Es decir, que cuando una cifra tiene un decimal, 5 o mayor a 5, redondea hacia arriba. Muy bien, vamos a hacer lo mismo, vamos a duplicar esta variable y vamos ahora a llamarla redondeo popular. Redondeo popular. Muy bien. Y nosotros vamos a crear otro for each. En este for each vamos a tener una variable llamada RP de redondeo popular y aquí vamos a asignar este valor a nuestra variable redondeo popular. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar a RP y ahora nosotros para utilizar el redondeo de manera popular lo hacemos de la siguiente manera. Usamos el mismo método, pero le indicamos que queremos un redondeo diferente al que viene por defecto. Para esto le pasamos el siguiente parámetro. Utilizamos coma y escribimos midpoint routing. Utilizamos punto y llamamos a este que es away from zero. Si ahora le damos a ejecutar, podemos ver lo siguiente. Bueno, no lo escribimos aquí en console line. Vamos a duplicar y vamos a escribir aquí popular. Redondeo popular, llamamos a la variable. Si ahora le damos a ejecutar, podemos ver lo siguiente. Aquí podemos ver que tenemos el valor de referencia, que es el resultado de sumar todos los decimales que vimos anteriormente. En cambio, cuando a esto se le aplicamos un redondeo bancario, tenemos 17. Y cuando utilizamos un redondeo popular, tenemos 18. Aquí es que podemos ver la gran diferencia. Por esto es que en la banca utilizan este tipo de redondeo, porque como podemos ver aquí, este es mucho más preciso que este. Aquí tenemos 18 y 18 está mucho más alejado de 16.6 que 17. Aquí es donde podemos ver la gran ventaja de utilizar un redondeo bancario o también conocido como redondeo de Gauss. Esto es porque es mucho más exacto que utilizar el redondeo como lo conocemos popularmente. Como puedes ver aquí, 18 está mucho más lejos que 17. Por lo tanto, utilizando redondeo bancario podemos tener un valor más exacto. Aunque .NET no nos elimina la posibilidad de hacer un redondeo como se conoce popularmente. Lo único que tienes que hacer para usar este redondeo es simplemente llamar la clase math, el método run y llamar la variable a la cual quieres aplicarle este redondeo y pasarle otro parámetro. Separamos por coma y llamando este parámetro ya tenemos un redondeo como se conoce popularmente. Así que ya sabes cómo utilizar verdaderamente el redondeo en .NET.